Estás escuchando Tu Why con Gaby Ruiz, el porqué de los valientes y arriesgados. Comenzamos. Estás escuchando Tu Why. Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos a Tu Why otra vez, como cada martes, ahora 7:30 de la noche, con una nueva sección. Como platicamos hace ya un mes, estamos con una nueva sección, la de los 5 pilares de potencialización personal. Y ahora voy a estar hablándoles cada 15 días, cada 2 semanas, dependiendo, yo dándoles algunas explicaciones, comentarios, una especie de charla sobre ciertos temas. Y bueno, si ustedes tienen temas que les interesen, me lo pueden escribir. Este es un tema que ha salido en muchas ocasiones con mis clientes, con gente que me ha escrito, con gente que me ha visto en otras entrevistas, y creo que es un tema bien interesante que puede ser útil ahorita, en este momento, para muchos, y creo que les va a hacer eco con lo que están viviendo. Y bueno, pues Tu Why, el porqué de los valientes y arriesgados. Y comenzaríamos platicando el tema de hoy, que es ¿qué sucede con esto que se le llama a ratos soledad del emprendedor o la soledad del empresario? Que en sí es la soledad que vive muchísima gente cuando empieza a emprender algo. Y pueden ser mil cosas, puede ser hasta una relación, puede ser un proyecto, puede ser también una especie, una parte de un proceso de vida nuevo. Pero bueno, lo estábamos planteando, o estaba yo planteando como el tema del emprendedor o el empresario, para tratar de explicar un fenómeno que no siempre se habla o que no siempre se dice. Hay un cierto mutis con esto, y cuando yo le he tocado con clientes míos, o como les decía, en ciertas entrevistas que me han hecho, les parece un tema interesante que yo suponía que ya quizás muchos lo entendían. Pero bueno, voy a hacer un poco el concepto de qué es esto de la soledad del empresario. Se habla y se ha hablado en ciertos textos. Aclaro que no me especializo en nada que tenga que ver con empresarial, sino soy un mentor del comportamiento humano. Y esto es una similitud a cualquier circunstancia que yo voy a comenzar a hacer. Eso incluye, como les decía, un nuevo proyecto. Puede ser hasta decir, bueno, voy a empezar a hacer ejercicio, ¿no? Bueno, este tema que en muchos textos se ha tocado como cuando se encuentra alguien en la cúspide y siente una soledad, ¿no? Y que va intrínseca al logro, o va intrínseco al logro, y es esa soledad de estar en la cumbre. Yo me refiero un tanto a este proceso en cualquier circunstancia que yo voy a comenzar a hacer, en una meta que tengo clara y que empiezo a hacer un proyecto, que empiezo a plantear situaciones, también empiezo a plantear los y si pasa esto y si pasa el otro, que tendrían que ver con ciertos obstáculos que puedo encontrarme durante el proceso de la planeación. ¿Y qué sucede después, cuando empiezo ya en la práctica y viene la realidad como tal? Y esto también se puede hablar hasta en un tema de relaciones interpersonales. Por eso lo que quería era que pudieran observar que parte de las circunstancias que vivimos de manera psicológica y emocional tienen patrones, no son tan ajenas a la vivencia de cada uno. Evidentemente, la importancia de lo que vamos viviendo cada ser humano, pues depende también de la percepción que tenemos con el mundo, con nosotros y obviamente con nuestra historia. Y bueno, voy a hacer un pequeño diagrama para irme explicando. ¿Okay? Este es un diagrama que se ha utilizado en muchos contextos, que yo creo que varios de ustedes quizás digan, ay, mira, se parece al de fulanito de tal, de fulanito de tal. De hecho, a veces también se parece un modelo muy utilizado durante el duelo, pero también se utiliza en cualquier proyecto que un ser humano va a hacer. Por eso no hablo nada más de emprendimiento empresarial o un empresario, sino también puede hablar como un adolescente comienza a hacer a lo mejor su carrera y está pensando en cómo va a ser su licenciatura y se emociona de principio, lo observa, le gusta, pero ¿qué sucede cuando entra? ¿Y qué sucede cuando empiezan los obstáculos de aquello que no me gusta? Entonces es un proceso natural, psíquico, cuando yo voy a emprender algo. Voy a plantearlo así. Y luego lo voy a plantear también con el tema de las pérdidas, porque sí se parece. Bueno, voy a utilizar mi pizarrón, porque voy a utilizar el pizarrón de mi tableta, pero
Dije, no voy a hacer que los corte. Bueno, entonces, vamos a imaginar que yo aquí tengo un super proyectazo, ¿no? Una idea brillante, una idea que yo tengo muchísimas ganas de realizar y me emociona el hecho de pensar que se va a llevar a cabo. Comienzo a cristalizarla, a estructurarla, a hacer un plan, a dividirla por pasos, a crear cómo sería el primer paso y segundo paso, cuáles son los recursos que necesito, que eso es muy importante. Necesito recurso A, recurso B, recurso C. Si estoy creando, por ejemplo, una empresa, tengo que ver cuál es la dinámica, no voy a meter en esos temas empresariales, sino tengo que ver cuál es la dinámica, cuáles son los procesos, qué tanto necesito como recurso económico, también como recurso humano, o sea, cuánta gente necesito, qué va a hacer cada persona, etcétera. Esto es la planeación y la estructuración. Ahí puedo encontrar muchísima alegría. Entonces, mi estado emocional se empieza a elevar, sentir muchísima alegría, ¿no? Y ahí estamos proyectando, tengo socios, voy con unos, les platico, les invito a que entren. Probablemente esos socios se entusiasman conmigo y más todavía si estaban como en la misma frecuencia, buscando el mismo tema, empiezan a emocionarse. De la misma forma, si yo tengo un proyecto, vamos a poner el caso, voy a estar jugando con los dos, el caso de un adolescente que entra a la escuela y va con una motivación. O planteamos un adolescente que quiere entrar en un nuevo deporte y está emocionado y motivado porque él decide que ese va a ser el deporte que quiere. Muy bien. Se emociona, busca los temas, empieza a entrar, se compra el uniforme, ya planeó las horas, estructuró el día, ya sabe quién lo va a llevar, si se va a ir en camión, si no va a saber en camión, cuál es el acceso. Todo empieza a entusiasmarse. Muy bien. Y de repente empieza ya el proceso. Quizás el proceso comienza desde la planeación. Y entonces hay como una especie de meseta. Más tarde en la meseta comienza la realidad. Y la realidad no me refiero a la realidad objetiva y clara de las cosas motivantes, sino me refiero a la realidad de los obstáculos. Vamos a imaginar que es una relación y yo me encuentro a la mujer o al hombre de mi vida, me emociono, estamos juntos, estoy enamorada, enamorado, nos entendemos, todo lo veo de color de rosa, hacemos planes, imaginamos que puede haber uno u otro problema, pero a ciencia cierta no tengo un panorama tan claro. Y esto tiene un juego, ¿por qué? Tiene que ver con la motivación. Si yo no tengo esa sensación motivante y de alguna manera las hormonas juegan un factor en este proceso de anestesiar de alguna forma o enamorarme de alguna forma con ese proyecto, probablemente no lo haría. Entonces, ¿qué sucede en un inicio? Pues mejor papel y lápiz para poder prever la mayor cantidad de obstáculos que puedo encontrar. Sin embargo, no necesariamente puedo anticiparlos todos, porque en la humanidad no puedo anticiparlos. Entonces, ahí anda tanto el deportista como el joven que se acaba de enamorar, como el que está haciendo un proyecto, a ir con alguien que le diga y le lee el aura, etcétera, etcétera, para ver si ese negocio contra todo pronóstico o con todo el pronóstico puede finalmente salir adelante y no invertir tanto tiempo en algo que no sé si va a funcionar o no. Bueno, entonces aquí comienza toda esta parte muy con la dopamina, las endorfinas y pueden durar un rato. Comienza una especie de meseta que es como empiezo a entender qué es la realidad, sigo motivado, pero es una parte de la realidad, ahí voy, muy bien. Y en eso viene, y lo voy a poner con negro, viene una parte donde comienzan los obstáculos, que son los que no prevé, que son normales que los vivan. Y empieza una especie de bajada, un bajoncito. ¿Ah? ¿Qué tan profundo es el bajoncito? Pues qué tantas anticipaciones hice. Pero la realidad es que esto no me lo voy a ahorrar. No va a ser, no hay forma de que me lo ahorre. Entonces, pero, ¿qué pasa si tengo ciertos recursos? Por eso aquí hablamos de los recursos tanto a nivel económicos, la preparación, la cantidad de gente que interviene, el tipo de elementos en cuanto al tiempo, pero también una parte psicoemocional. Entonces, esta cantidad de recursos que tengo o cantidad de obstáculos que voy a presentar
sí va a minorarse de acuerdo a la cantidad de recursos que tenga. Por ejemplo, en el empresario. Bueno, él previó que a lo mejor iba a haber obstáculos los primeros 6 meses, pero a lo mejor se alargó un poco más y dijo, ¿sabes qué? A lo mejor voy a tener 1 año de obstáculos, 2 años de obstáculos, y por lo tanto tengo que tener una reserva económica para poder prever los baches. Aquí van los baches, ¿no? Y él puede vivir esa bajada con mayores obstáculos mucho más tranquilo. O bien, vamos a suponer el chamaco que está yendo a entrenar, está súper motivado, pero a lo mejor la mamá no lo podía llevar o no lo podía acompañar o no había un vecino cerca y empiezan los obstáculos. Entonces, él va a tener mayores retos. Y estos retos, a esto me refiero, que es como el camino se vuelve empedrentado, o como se lo puede explicar, como con piedras. ¿Qué es lo que va a hacer que esta bajada sea más profunda o menos profunda? O pueda ser más llevadera o menos llevadera. La cantidad, como dije hace rato, de recursos. ¿De qué dependen los recursos? Pues tanto de lo que preví y acumulé, como también de los recursos internos personales. ¿Por qué? Puede ser que yo tenga la cantidad económica, ¿no? O tenga la posibilidad o las alternativas de tener recurso humano. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de un chiquito que se va a ir al fútbol, pues que tenga yo a la mano la posibilidad de decirle al tío, al primo, al vecino o a otra persona que lo pueda llevar. Ejemplo. Entonces, tengo el apoyo social, tengo una parte económica que puede aminorar lo empedrado. Y también, lo más importante, es mi recurso interno. Hay en las empresas que les llaman habilidades blandas, ¿no? Bueno, esto es a lo que yo me dedico. Ese es el famoso Human Mentor, cómo trabajar con el recurso interno para potencializar mi capacidad para lograr ciertas cosas. Todo esto pues ya tiene que ver con otras áreas. Muy bien. Entonces vamos al siguiente diagrama, ¿no? Entonces yo tengo una bajada y empiezo con bajones, pero pues tengo ahí el dinerito que me ayuda, tengo el apoyo de otras personas, del socio, y aparte yo he vivido ya varios tropiezos y puedo tolerar el tropiezo y ahí voy. Entonces, tengo una bajada, una bajada, una bajada y llega un momento en que esta bajada se hace mucho más profunda. En esta bajada, aquí es donde hay varios temas interesantes y entre ellos es la decisión de le sigo o le paro. O cambio de estrategia, ¿no? Ya aparentemente pareciera que la estrategia no funcionó, pero cambia la estrategia número 1. Bueno, entonces hay textos que le llaman the deep, lo profundo, el hoyo, ¿no? Y más bien la hondonada. Y esta hondonada, perdónenme ustedes, pero es que no encuentro una pluma con un color diferente, pero bueno, no me pinto la verdad. Entonces, esta hondonada, ¿sí? Es como un momento donde tomo decisiones, ¿ok? Puedo tomar la decisión de cambiar, de mejorar, de cambiar a una parte, de tomar una parte y hacerlo, etc. O de decir, no va a funcionar. Sí, me di cuenta, no va a funcionar. Esta hondonada es un tanto peligrosa porque aquí es donde yo también entro. Y es cuando esta hondonada se va profundizando, se va profundizando, se va profundizando. Y entonces, no se ve mucho, pero estoy marcando como unos puntos, se va profundizando. Y aquí, más allá de abortar, esto hace una especie de caída, ¿no? De caída libre. Voy a arreglar esto para que lo vean. Ahí está. Ok. Y aquí puedo quedarme ahí. Y nos perdimos. ¿Por qué? Puede ser cuando vino una depresión, cuando sentí que fracasé y ahí me quedo. Entonces la parte emocional tiene un juego aquí, porque esto puede pegar también a su vez en la forma en la que puedo percibir las circunstancias. Y si he vivido en otros momentos algún tipo de pérdida fuerte, pues lo más probable es que ante esa sensación haya una profundización o una depresión franca. Bueno, vamos a imaginar que
podemos salir un poco, estamos mejor, tomamos ya nuestras decisiones, habrá quienes digan, ¿sabes qué? Vámonos para otro lado, habrá quienes, no, si yo me mantengo un tanto puedo, pero esa es el camino de la toma de decisiones. O sigo, o paro, o suelto. Muy bien. Después de ese momento empieza la resolución. Ya sea porque dije, no va a funcionar, tengo que aprender y soltar, porque si no me va a llevar a mí y a todos juntos. O toleré, y de repente empiezo a ver el espacio. Un camino, ahí se abre una puerta y digo, ya estamos, ya la hice. Y empieza la solución, la aceptación y sube. Este diagrama se parece un tanto al diagrama también de el duelo. Hay un diagrama también de duelo que comenzaría por aquí, hay una bajada y viene el periodo de la aceptación, la depresión, la aceptación y la trascendencia. Tengo un nuevo aprendizaje. De la misma forma funcionan también los proyectos, porque en el camino hay pérdidas de expectativas, de ideas, de ilusiones, de circunstancias que manejé idealmente y no funcionaron de esa forma, y entonces tengo que adaptarme. Ya que me adapto, suelto lo que se pierde porque no se creó de la manera en la que yo esperaba, pero se creó de una forma en la que funciona. Y probablemente esa forma es mucho mejor que la previa, porque funcionó. Entonces, este proceso tiene que ver con un nuevo aprendizaje, y cuando hablo de aprendizaje siempre en positivo. ¿Va? El tema que nos toca en este momento, lo voy a poner con rojo, con azulito, es este. Aquí hay un tema. Ya a esto me refiero cuando hablo de la soledad del emprendedor, el empresario, el proyecto, cualquiera que sea, proyecto de vida o proyecto laboral o proyecto personal que finalmente están entrelazados, porque este factor, que es el factor humano, ¿no? El recurso de mi parte interna, influye en lo demás. Entonces, a veces el emprendedor o bien el empresario o bien una persona que está emprendiendo cualquier proyecto, sea amoroso, laboral, deportivo, como mencioné, escolar, académico, va a pasar por un proceso similar. A veces es menos profundo, a veces es más suavecito, a veces un poco más largo el camino, pero es un proceso similar. ¿Qué sucede? Como no venimos pegados a alguien, hay un momento donde nos sentimos solos porque la decisión la tenemos que tomar sola aquí. Lo dejo, le sigo, estoy pasando por una crisis, no sé qué hacer. Y sucede en muchas ocasiones que si yo le platico a alguien cerca de mí, esa persona va a ser parte, juez de ese proyecto. Ejemplo, voy a tocar ahora al empresario. El empresario tiene un proyecto, tiene una idea, es una nueva, se está arriesgando, como cualquier proyecto, me estoy arriesgando a ver si funciona o no, porque no tengo una bola de cristal. Entonces, me entusiasmo, busco o le platico esto a uno de mis amigos o a una persona que yo creo que es adecuada para que junto a mí o los dos juntos logremos el proyecto. Y comienza la emoción entre los dos, porque es necesario sentirla para que se logre el proyecto. Y empiezo a crear con él y entonces hacen el proyecto, sacan planos, estructuran momentos, ponen un diagrama de flujo, tiempos, calendarizado, la cantidad económica, el proyecto, en cuánto tiempo recuperación, bueno, etcétera, todo. El que es empresario sabrá bien de eso. Y en eso comienzan a echar ya marcha al proyecto. Puede ser que durante esa marcha del proyecto, que no necesariamente tiene que estar cristalizado, sino simplemente está dando marcha al proyecto, empiezo a encontrar ciertos datos que no son controlables por mí. ¿A qué me refiero? No dependen de mí, dependen a lo mejor de un colaborador, dependen del socio o dependen de la situación del país o X. Y ahí empiezo a tener que ajustar ese modelo de acuerdo a las circunstancias que se van presentando en esa actualidad que no era la misma actualidad de tiempo atrás.
y comienzo a acomodarlo. Empiezo a hacer, bueno, si tiene que ver con gente, entonces a lo mejor empiezo a hacer ciertos contratos, anticipar qué puede suceder con A, con B o con C, etcétera. Tengo una buena cantidad de recursos, etcétera. Entonces, conforme va pasando el tiempo, vamos a imaginar que comienza a sentir que no va por ahí, que no está funcionando, que está teniendo demasiados problemas, que la circunstancia futura se empieza a ver un poco compleja. Y estoy hablando también porque en estos tiempos estamos viviéndolo. Ahora, imaginemos que este personaje no va en sociedad, porque aunque vaya en sociedad, ambos no se pueden contar sus miedos, porque el miedo mío pues influye en el temor de él, y a veces uno tampoco quiere contar su temor más fuerte porque entonces me expondría o me pondría en evidencia, aún a pesar de que yo crea que tengo que tener la total confianza ante el otro para poderlo exponer. Pero este es un tema que sí compete mucho al tema de la psicoemoción o la parte psicológica y emocional, vibratoria, lo que ustedes quieran, es que hay una parte de sesgo, porque nunca digo todo lo que siento, porque tampoco sé cómo lo va a interpretar el otro, porque si el otro tampoco me lo pregunta, pues yo tampoco lo voy a saber. Entonces, en terapia muchas veces planteamos que a veces la terapia uno a uno, no siempre el otro va a exponer en la totalidad, porque eso depende de un rapport. Así le llamamos a la confianza que tiene el, el cliente con respecto al terapeuta. Y por eso a veces en las terapias lo mejor es no ver amigos, familiares cercanos. ¿Por qué? Como en las sociedades, cuando yo empiezo a asociarme a un amigo, evidentemente habrá un momento donde el rol de la amistad y el rol operativo empiezan a entrar en conflicto porque hay un conflicto de intereses. Entonces, en las sesiones o en las terapias, lo mejor es que el terapeuta, el psicólogo, el psicoterapeuta, sea un tanto ajeno a la afectividad con el cliente. ¿Para qué? Para que tenga una mejor percepción y también para que el rapport sea mejor, para que al cliente no le importa lo que puede pensar el terapeuta. Pero aún así, somos humanos y al humano le importa lo que piense otro de sí mismo. O sea, aquí ya tenemos un sesgo. Bueno, cuando yo hablo de una persona que es juez y parte de la circunstancia que me atañe, pues más voy a cuidar en no decirlo. ¿Cómo podría ser? El empresario a la esposa. ¿Cómo le voy a decir que estoy pasando por el peor momento? Que no sé qué va a pasar en 6 meses, no sé si voy a tener para pagar todo, no sé si vamos a poder seguir teniendo a lo mejor la renta de casa o el coche que acabamos de comprar, etcétera, porque le va a afectar. Y eso a su vez afectaría a mis hijos, pero también cómo le voy a contar a un amigo, a lo mejor mi amigo saca de onda cómo me va a beber, y entonces empieza cada vez a cerrar más su núcleo para poder hablar o expresar lo que está sintiendo. Y esa es la soledad del empresario o el emprendedor. Y no tiene que ver con un problema que tenga de no expresar sus emociones, que ese es otro tema que eventualmente algún día me encantaría platicar, que tiene que ver con la patologización, o sea, quiere decir hacer como si todo estuviese enfermo o dañado del ser humano. Y la realidad es que no todo es una patología, ¿no? Hay cosas que son normales. Las emociones todas son normales. Cuando yo creo que vivir en una frecuencia emocional constante es lo adecuado y lo óptimo, ya estoy teniendo un sesgo. Lo natural es poder vivir todas las emociones y lo natural es sentir todo y lo natural es sentirme vulnerable, vivir en incertidumbre y tener un cierto grado de inseguridad. Eso es lo normal, lo natural, lo humano, pues. Entonces, este tema, ¿qué pasa con esto? Se vuelve una soledad muy grande. Y si a eso le agrego un estado emocional depresivo, pues el riesgo empieza a ser fuerte para esa persona. ¿Qué es lo recomendable? ¿No? Y aquí pareciera que estoy haciendo el anuncio, pero no, eso es lo recomendable. Lo recomendable es que vayan con alguien, con quien sea, a platicar. Puede ser el padre, cuídense de que esa persona sea alguien confiable, que tenga una estructura emocional y
y formativa en su mentecita para poder, si va a dar un consejo, al menos dar un consejo sensato. De preferencia que sea alguien que se dedica a dar servicio a otras personas en un tema psicológico y emocional, para que puedan ustedes hablarlo, platicarlo. En el momento que ustedes lo platican, se despresuriza. No estoy haciendo terapia, simplemente estoy haciendo algo que nosotros llamamos intervención en crisis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario que tenga quien expresar, hablar y sacar eso. Eventualmente, si esta persona con la que van tiene las tablas de conocimiento, la experiencia suficiente en el trabajo que está logrando, seguramente también los ayudará a poderlos ir encauzando y acompañarlos en el proceso, que nadie se salva, ¿no? O sea, no puedo quitarte esto lo vas a vivir porque es parte del aprendizaje. Voy al tema del aprendizaje, volviendo al caso, vamos a suponer al caso de una pareja, que es el que me voy a hablar. Se encuentran la chamaca y el chamaco, 26 años, bueno, vamos a poner más grande, 30 años. 30 años, están emocionadísimos, se mega enamoran, somos el uno para el otro, ya llevan 6 meses, 7 meses, 8 meses y siguen enamorados. Un año después siguen enamorados. Hay castillos ya, bueno, ya planearon dónde van a ir los chamacos a la escuela, etcétera. Viene este entusiasmo, acuérdense, toda la endorfina, esta motivación está a flor de piel, la dopamina, que es bastante importante, está a todo lo que, bueno, incluyendo otras sustancias. Se casa, sigue la emoción, bueno, y en eso empieza a haber problemas. Y esta parte de la problemática que empieza a haber, ellos empiezan a tratar de trabajar con ella, pero se le ocurre a alguien ir a hablar con el amigo. Entonces el amigo da un consejo. Ese consejo a lo mejor no es el mejor consejo, y entonces ese consejo ya influye un tanto en las piedritas. ¿Por qué me refiero que es importante saber con quién ir? Porque hay que fijarse a quién escucha uno. Ese consejo, o esto que voy a contar primero, es confidencial. Nunca lo va a contar la gente que nos dedicamos a eso, incluyendo los padres, por ejemplo. Los padres, los sabios, dependiendo también la formación o la asociación, tanto religiosa o de otro tipo que yo pertenezca, tienen la obligación de no hablar con otros. Y en México está legislado, en casi todos los países está legislado. Hay un juramento que hacemos y que eso nos obliga a mantener el silencio. Entonces, voy con alguien que es confiable porque sé que no lo va a contar, ¿no? Y la otra es que sé que tiene conocimiento suficiente para darme una percepción objetiva, no subjetiva, de lo que estoy pasando. Porque esa percepción en un momento de vulnerabilidad es muy importante. ¿Por qué? Aquí viene el tema. Este es el proceso de aprendizaje también. Entonces, cualquier información que ingrese en mí, al estar tan vulnerable, va a ser un nuevo aprendizaje que tengo. ¿Okay? Y el aprendizaje, yo decía hace rato que el aprendizaje siempre es un aprendizaje en positivo. Cuando digo aprender, puedo también aprender de forma negativa, a eso yo le llamo que puede ser un bloqueo, que puede ser una memoria desadaptativa, porque lo que estoy aprendiendo no me ayuda a sobrevivir, sino me hace daño. ¿Ok? Entonces, vamos a poner con esta pareja que van por este camino de piedritas, y en eso se encuentra o a un terapeuta que tenía broncas de pareja, y entonces ahí se la avienta a la chamaca, y entonces se crea un conflicto mayor, y bueno, la resolución, o sea, ¿cómo? Ok, ya entendí muy bien, lo empiezo a aceptar, salgo de aquí, creo un nuevo aprendizaje, se puede complicar de acuerdo a quién estoy pidiendo consejo o con quién estoy hablando, si no lo estoy hablando con nadie. Y esto puede terminar en quiebre. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, esta es más o menos la idea con respecto a qué es la soledad del empresario y por qué tanto el empresario, el emprendedor, una relación, hay ciertos momentos en los cuales yo no puedo platicar esta intimidad muy mía, en la cual me siento completamente solo y aislado.
Y para ello sí existen herramientas que puedo utilizar para poder despresurizar esa sensación tan fuerte. Había un caso, no sé si ustedes se acuerdan, de una serie que se llamaba Billions, y ahí salía una psicóloga que se llamaba Wendy, y ella, de hecho, mucho lo que hacía era eso, acompañar al empresario para que pudiera despresurizar y a ratos, en momentos que estaba no muy claro, ayudarlo a aclararse, independientemente de que potencializaba toda la parte personal, laboral y de trabajo, sobre todo de sus brokers, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que todo esto les haya servido, les haya agradado y permítanme un segundín, si tienen alguna pregunta, estoy yo con toda la disposición, permítanme un segundito, de ver si no hay alguna pregunta, en toda la disposición de contestarlas. Ok. Entonces, bueno, espero que haya sido claro. Si hay alguna pregunta, podrían escribirme y poco a poco. Ok, aquí tengo una pregunta que me hacen. Ok. ¿Qué puedo hacer si un empresario está en crisis? Me imagino que es por los momentos en los que estamos. ¿Y qué tipo de terapia recomiendo? Bueno, yo creo que ahorita si un empresario se encuentra en una situación crítica, lo que podría hacer es primero buscar, a lo mejor dependiendo lo que está viviendo en ese momento, poder buscar ok, ok, un podría funcionar un coach ejecutivo, tiene que ser un coach que avale su historia, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Un coach que ha sido empresario y se convierte en mentor de empresarios. ¿Por qué? Porque es como el carpintero que tiene el maestro carpintero y entonces el maestro, que ya tiene una gran pericia, puede ir orientando al otro, que es como tener una pequeña linterna y ayudar al de atrás que no sabe qué va a hacer con el hoyo si se lo encuentra y poderle echar la mano y decir, a ver, esto es lo que pasa. Sí, quitar el proceso de aprendizaje, porque entonces lo que estaría haciendo es responder la vida por la persona y entonces ahí sí es un error terrible y garrafal, ¿no? Entonces, buscar un coach, si es un tema empresarial, un coach que tenga un manejo, un mentor, que tenga un manejo, que haya tenido ya una historia de trabajo largo, que haya sido empresario, que haya tenido varias empresas y que pueda ser fiel a lo que le van a ir contando. Ahora, vamos a suponer que ese coach se da cuenta que lo que está viviendo ya compete a esta área, que era lo que yo les decía, que tiene que ver con el área del recurso interno. Ahí sí es necesario un terapeuta. Obviamente yo estoy proponiendo esto de Human Mentor, que es un terapeuta que da una terapia breve, que es una terapia concisa hacia solución de problemas, hacia un estado de mejoría emocional y enfocado en un objetivo que sería resolver esto, ¿sí? Hay varios tipos de acercamiento, ¿no? O de profundización, pues, para poder, me acabo de confundir en el término, pero para poder resolverlo. Y no todas las terapias sirven para todo, ¿ok? Por eso a los empresarios a veces les da un poco de temor cuando les das que es que eso ya no es de mi competencia como mentor empresarial, necesitamos un terapeuta y les da un poco de temor porque sienten que va a ir a la terapia de 5 años, que eso es un proceso terapéutico, eso es otra cosa. Claro que si les gusta y les conviene, es maravilloso. Yo estoy haciendo, voy a poner un poco, me voy a hacer un poco, pero voy a regresar a la tangente como siempre la hago. Yo estoy proponiendo, yo tengo una guía que estoy haciendo, en breve voy a dar un curso y después saldrá el libro, etcétera, una guía que se llama de los 5 pilares de potencialización personal, que realmente es una guía para que toda aquella gente que tiene dudas con cómo se está sintiendo, por dónde ir, a quién acudir, pueda comprender qué le está pasando y después saber qué alternativas tiene para buscar algo con respecto a qué pilar, ¿no?
porque entonces a veces esto está pasando, hay una depresión franca y se les ocurre en ese momento manejarlo de una forma energética, y me refiero a que hagan una limpia no sé, en la oficina, o hagamos una constelada de todos, que sí va a ayudar, pero en este proceso individual, acuérdense que hablo de la soledad del empresario que puede terminar en una depresión, estoy hablando de algo que ya finalmente necesita una intervención psicoterapéutica. De la línea, obviamente lo cognitivo-conductual es muy rápido, es una línea muy ágil, pues, enfocada a solución de problemas, por eso es bastante efectiva, sobre todo en estos casos. Y si ya la profundidad de lo que está sucediendo es muy fuerte, sí necesitan buscar una ayuda médica. ¿A qué me refiero? Probablemente un psiquiatra. No le tengan miedo a los psiquiatras. Un buen psiquiatra es maravilloso, y existen muchos. ¿Sí? Ok. Ya hablé de la... ¿Cómo saber si un terapeuta es bueno? Ay, qué buena pregunta. ¿Cómo saber? Primero yo le pregunto a mis terapeutas, porque yo también voy a terapia, y por eso les pregunto, ¿vas a terapia? Si me dicen que no, o les veo la carita como de asustados, o que algún día fueron, la verdad, pues sí digo, híjole, si ese no le sabe mucho a sus internos, difícilmente no se va a consumir con lo mío. Entonces, un dato que yo les digo así clavadísimo es un terapeuta muy trabajado en él. Aquí. Porque nosotros terapeutas también pasamos por el mismo proceso, o sea, somos seres humanos. Entonces, un terapeuta trabajado internamente. ¿Qué otro tipo de terapeutas funcionarían? Yo creo que varios tipos de terapeutas, pero hay que ver desde dónde está pasando esto. Si la depresión es franca ya como tal, en el caso de una depresión como tal, que esa soledad se profundizó y hay ataques de ansiedad, o una depresión como tal, o empieza a haber problemas de ansiedad, etcétera, yo les recomiendo de corazón cognitivo-conductual. ¿Sí? Ahora, si están nada más pasando por periodos de un estrés excesivo y el coach o la persona con la que platican, o su mentor, o el papá que es un gran empresario ya le sabe, que ya se han sentido confiados en él, les dice, ¿sabes qué? Es que ve con alguien a que te eche la manita en el sentido psicoemocional. También puede ayudar otro tipo de formaciones psicológicas para ayudar al estrés. Ese sería en cuanto al estrés. Espero haber resuelto, o más bien resuelto las dudas y haber contestado las preguntas. Veo si hay otras. Entonces, muy bien. Bueno, chicos, pues espero que les haya sido y les sea muy útil esta charla, esta pequeña charla. Y nos vemos la próxima semana, martes 7:30 de la noche, aquí en Tu Why, el porqué de los valientes y arriesgados. Si tienen dudas, preguntas, un tema que les gustaría que yo les pueda compartir y desarrollar, encantada de la vida, poder apoyar y poder desarrollarlo con ustedes. Les mando un abrazo, sigan en las redes, Instagram, LinkedIn y Facebook. Y mi página gabyruiz.com.mx. Un abrazo.